Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariela Aguilar y les doy la bienvenida a este espacio donde hablaremos de educación emocional, de inteligencia emocional y muchos otros temas. Pero en primer lugar, quisiera agradecer a nuestro patrocinador, Jessica Wolinski. Ella es psicoterapeuta, especialista en desarrollo humano y brinda acompañamiento a personas que atraviesan por experiencias de duelo, ansiedad, depresión, codependencia emocional, entre otras cosas. Si es tu caso, te invito a buscarla. Vamos a poner sus datos de contacto en pantalla. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar este primer episodio con una invitada de lujo, Amalia Osorio Vigil. Bienvenida, Amalia. Feliz de acompañarte y sobre todo de dimensionar el impacto que va a tener esto en la vida de las personas, Mariela. Muchas gracias. Como les decía, madrina de lujo. En este primer capítulo nos vas a dar la patadita de la suerte y platicábamos ahorita que me encantaría poder leer tu semblanza porque todos te conocemos, todos sabemos pues la trayectoria que has tenido como psicoterapeuta, psicóloga, y me encantó que no fuera maestría en tal, doctorado en tal, sino precisamente como va a ser este podcast, ¿no? Muy cercano, muy humano, y me voy a permitir leerlo. Amalia Osorio Vigil, esposa y madre de familia, con más de 30 años de experiencia en apoyar a personas que viven situaciones difíciles de la vida, dedicada al desarrollo humano y a aliviar el sufrimiento humano, reconocida en distintos ámbitos nacionales e internacionales como tallerista, psicoterapeuta y conferencista. Dirige programas de ayuda humanitaria e investigación. Amalia se dedica a escuchar historias, integrar en su labor profesional la educación, la psicología, la tanatología y la psicotraumatología. Confía ante todo en la profunda sabiduría interior de cada ser humano para reconstruirse y reinventarse. Fundadora y directora de Ágape, Centro de Apoyo Integral al Ser Humano, comprometida con la persona, la familia y la sociedad. Todo esto a partir de sanar, reconocer e integrar su propia historia y humanidad. Pues qué mejor que empezar contigo, Amalia, este podcast, como ya lo he dicho. Y pues lo que nos une aquí es precisamente este libro que acabo de presentar hace unos meses, Reconocerte en el otro, y un poco con pretexto de el Día Internacional contra el Acoso Escolar, que es el 2 de mayo, cuando estaremos lanzando este podcast. Y hemos platicado, ¿no? Que muchas veces los papás actualmente nos sentimos un poco indefensos ante las situaciones que estamos viendo ahora, desde la educación de los hijos, cómo insertarlos en la sociedad, en las escuelas, cómo nos relacionamos con el resto de las familias y de pronto te sientes como papá indefenso, sin herramientas, pero al mismo tiempo tratando de hacer lo mejor que se puede, el resto de las familias igual, las escuelas igual, y estamos en un mundo como, lo siento de pronto como en una guerra y todos sin fusil, ¿no? Algo que me dejó la lectura de tu libro fue esta visión de que juntos podemos hacer muchas cosas. Creo que algo que necesita la sociedad, y ahorita que vamos a hablar de este libro y en relación al impacto que tiene la falta de esto que tú plasmas en el libro y cómo repercute en temas de acoso escolar, esta sensación de decir, si nos unimos vamos a hacer algo grande. Esto que comentabas de que a veces no sabemos por dónde, creo que la comunidad es lo que va a hacer la diferencia. Y creo que si cada quien desde el sector que le toca, escuela, familias, empresas, comunidades, vamos sembrando lo que tú plasmas en este libro, Mariela, sí podemos ir haciendo diferencias y que esa sensación de indefensión que pueden tener muchas personas se vaya quitando porque vayamos cultivando justo esta esperanza de que sí podemos construir una sociedad mejor. Y tú marcas pautas muy padres, muy claras. Y otra cosa, porque te voy a echar porras ahorita al principio, otra cosa que me encantó es el lenguaje que usaste. Creo que este lenguaje que usaste te dice mucho de los cómo. Más allá de plantear las cosas de una manera abstracta, dijiste pautas concretas que si nos aplicamos en ellas, podemos ir haciendo esta diferencia y que esas historias que a veces escuchamos que duelen tanto, se vayan escuchando menos. Muchas gracias. Precisamente hace unos días estuve en un Zoom con Roberto Canessa, que es uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes, del cual hablo mucho, ya lo diremos en un momento.
y él le preguntaba cuál es el principal mensaje que le puede dar el accidente a los jóvenes de hoy, a las nuevas generaciones, y decía, entender que tienes que dar un paso y ya avanzaste, ¿no? No pienses en a dónde voy a llegar, sino empezar. Y hoy vamos a dar ese primer paso, vamos a empezar. Quisiera dar primero el contexto de cómo fue la inspiración del libro y que ya también tú me hiciste el favor de leerlo, y precisamente lo que quiero es todos estos conceptos de educación emocional, de inteligencia emocional, pues también escuchar el punto de vista de una experta como tú para que podamos juntas pues explicarlo y que sobre todo la gente se anime a comprar el libro, que por cierto, si les interesa tenerlo, está en nuestras redes el link para poder comprarlo en Instagram, @reconocerte en el otro, todo junto. Bien, pues arranquemos este viaje. Mi principal inspiración fueron 3 libros en particular y lo pongo ahí en la introducción. El primero es Triple Focus, de Daniel Goleman y Peter Senge. El segundo, Rafael Vizquerra, gran amigo tuyo, con El universo de emociones. Y el tercero, La sociedad de la nieve, de Pablo Bierzi, que es la cereza del pastel, ¿no? Entonces, lo que hice fue fundamentar este libro en el Triple Focus de Daniel Goleman y Peter Senge, que son 3 que obviamente es enfoque en uno mismo, sintonización con los demás y comprensión del mundo. Y en cada uno fui dando, como dices, algunas herramientas que al final, al ser yo una lectora obsesionada, pues tenía como varios libros en los que he tratado de apoyarme en temas de formación, de educación de los hijos y demás, y ahí fue donde fui rescatando algunas cositas, ¿no? Pero quiero empezar con esta brújula que tenemos los papás, que es una herramienta, desde mi punto de vista, bellísima, sencillísima, y que nos puede dar como una idea de hacia dónde ir, tanto personalmente, porque además yo creo que empezamos pensando en los hijos y al final te arreglas tú primero y ya luego, por consecuencia, los hijos. Esta herramienta de Miriam Muñoz Polit, que es la Matea. Me gustaría que nos explicaras tú qué es esto de la Matea. Todos los seres humanos tenemos emociones básicas, es decir, aquellas emociones con las que nacemos, y tú las puedes observar desde un cunero. Puedes ver a un bebé en cualquier parte del mundo que va a tener las mismas respuestas hacia ciertas cosas. Hay varias teorías de las emociones básicas, pero Miriam hizo algo espectacular. Hizo una recopilación y un estudio de ver cuáles son aquellas que están en muchas teorías, y a partir de su propia experiencia como psicoterapeuta gestal y humanista, ella descubrió 5 que se comparten en muchas de estas teorías y que desde su propia experiencia, desde el humanismo y la gestal, nos los plasmó y nos dio un regalo que, como bien dijiste, para padres de familia, maestros, empresas y sociedad es maravilloso. La Matea habla de las 5 emociones básicas: miedo, enojo, tristeza, alegría y afecto. Matea. Y de cada una de estas te dice para qué sirven, porque lamentablemente, y ahorita tú, a partir de tu experiencia en la creación de este libro, nos hablaron mal de las emociones. Yo siempre digo que nos las presentaron feo. Ajá. Entonces, si alguien llega y te dice, ay, te presento a tal persona, pero no es agradable, te va a hacer sentir mal, pues no quieres conocer a esa persona. Ni la volteas a ver, ¿no? El enojo, no, eso no está bien, ¿no? Y así nos pasó con las emociones, Mariela. Nos presentaron a las emociones como negativas o como malas. Y era desde, no te enojes, no estés triste. Y tú decías, ¿cómo si es algo que estoy sintiendo? Para mí, la maestría de la Matea es que Miriam te dice para qué se necesitan las emociones y se cambia por completo el vocabulario, la educación y la psicología. En lugar de decir que no estés triste, es reconocer la tristeza y qué quieres hacer con esa tristeza. O qué te está ayudando a protegerte, a cuidarte, ¿no? Como ser humano. Exacto. Entonces, cada una de estas emociones básicas, que son 5, nos dice para qué sirven, cuál es su necesidad y su función. Y puedes empezar, como bien lo dijiste, a través de esta brújula, a dirigir tu camino. ¿Qué quiero hacer con este miedo, con este enojo, con esta tristeza? Que sí estoy sintiendo, que es real y que además no son ni buenas ni malas. Son. Y si sé leer la brújula,
voy a saber hacia dónde dirigirme, con este miedo que me ayuda a protegerte, con este enojo que me ayuda, con esta alegría que me ayuda a sentirme vital, con esta tristeza que me invita al encuentro, con este enojo que me da fuerza, con este afecto que me vincula. Y creo que esta brújula está en el centro de tu libro. Sí, sí, definitivamente es, y de hecho lo he podido aplicar con profesores, que también es importante decir que el libro está pensado, o sea, le habla a papás y maestros de niños y adolescentes, ¿no? Entonces también a los profesores creo que puede ser una herramienta importante, una para ver cómo estoy yo como profesor, ya estoy tocando otro tema, pero rápidamente, y cómo me vinculo con mi grupo, ¿no? O cómo no me estoy vinculando con mi grupo. Tuve la oportunidad hace poco de hablar con una maestra que precisamente estaba reaccionando con mucho enojo y se dio cuenta que lo que estaba pasando es que estaba dejando de tener este vínculo afectivo con sus alumnos por el miedo de perder su trabajo por hacer algo incorrecto. Entonces, y fue con la matea. Ahora sí que yo no hice nada, ella hizo su matea, la analizamos juntas y dijo, claro, lo que tengo es terror de perder mi trabajo ahora con tantas cosas que pasan, de que si demandan y qué tal, y he dejado de tener ese afecto que antes tenía hacia mis alumnos. Entonces, creo que es fabulosa, ¿no? Y aparte me encantó cómo conectó las distintas emociones, cómo vio la relación entre ellas y a partir de esa relación entendió lo que le estaba pasando y pudo hacer un cambio, porque esto es lo padre, que no nos estamos quedando en una teoría, sino estamos llevando a las personas a que a través de esto que propones pueda encontrar un cómo. Y eso hace la diferencia en la vida, porque quedarte solo con la teoría, finalmente no te mueves, pero estos pasos con los que empezaste diciendo, una de las mejores formas de hacerlo es a través de la matea. Claro. Me gustaría citar algo que también pongo en el libro de Oso Traba, que dice, la información es poder, pero el verdadero poder es la acción. Entonces, este es el primer paso, ¿no? Bueno, vamos a pensar que ya tenemos nuestro diagnóstico, esta brújula que nos va a decir cómo seguir. Vamos a empezar con el primer enfoque, que es el enfoque en uno mismo, ¿no? Como dicen en los aviones, ¿no? Tú primero ponte la mascarilla y después a los acompañantes, a los niños, a la gente que necesite ayuda. Primero tengo que estar bien yo para poder después ayudar a los demás. Y aquí hablamos de reconocer lo que me está pasando. Pongo 2 palabras clave, cada enfoque tiene sus palabras clave, y aquí hablo de atención, de ponerte atención y de tenerte paciencia, que eso es, creo que fundamental. No es ponerte atención, quizás empezar a escribir un diario, entender qué es lo que estás sintiendo, como bien decías, no es malo ni bueno, simplemente lo siento, pero muchas veces, si ya, como decías, nos han presentado mal a las emociones, no vamos a poder nombrarlas, ¿no? Una cosa es estas básicas y otra es pensar si es enojo, a lo mejor es preocupación, a lo mejor es impotencia, a lo mejor es resignación, en fin, ¿cómo podemos empezar, a poner atención en nosotros y luego a ponerle nombre y apellido a las emociones? Creo que has dicho una de las esencias de la inteligencia emocional y de muchas teorías alrededor de esto que plasmas, que es date cuenta de ti. Nos hemos desconectado y mucho del impacto de las situaciones difíciles que se viven hoy en la sociedad es que justo ya no estamos atentos a nosotros. Nos ha ganado la cronopatía, esta obsesión por el tiempo, la prisa, que hace que no nos miremos. Y a veces pasa la vida y la gente se voltea y dice, ¿qué hice? ¿A dónde fui? ¿Cómo llegué? O dice, ya pasó tanto tiempo y como si no se hubiera dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Esta primera parte a mí me encanta porque creo que sería de dónde partir para lo demás. Si nos perdemos de nosotros, ¿qué tenemos? Claro. Si ya no nos miramos, ¿qué tenemos? Esta parte de la atención es lo que te va a permitir conectarte con lo que vale la pena, con priorizar, con filtrar y ordenar la realidad para decidir qué quiero. Y volvernos a mirar también elevaría, que nos hace mucha falta, esta cultura de cuidarnos, del autocuidado, del mirarnos a nosotros, de atender nuestras necesidades, de poder ver qué me está pasando y qué me está sucediendo. Y la otra palabra clave que mencionas, que se me hace hermosa, es la paciencia. La palabra que voy a decir es dura, pero es real. Mucha gente es cruel con ella misma.
Claro. Oímos maltrato y se oye terrorífico, pero yo digo, ¿y cuántas veces te tratas mal? Si tú le hablaras como te hablas a ti mismo, Así a es. alguien más, Uf. ya tendrías 1000 demandas, ¿no? Exactamente. La Sí. gente tiene una cultura de maltratarse, de tratarse mal, Ujú. de violentarse, de no ver la vida como un proceso, sino a veces ya como algo inmediato, rápido, desde una parte de perfeccionismo, de autoexigencia que nos daña. Pero justo la palabra paciencia te permite ir mirando la vida como proceso, estar atento a lo que está sucediendo y sobre todo mirarte como alguien que está en un proceso de construcción y no como alguien que es un producto terminado. Pero estas dos palabras, atención y paciencia, justo nos van a permitir partir de ahí para poder irnos a los otros enfoques también bien profundos. Pero la esencia es la conciencia de uno mismo. Se me hizo increíble lo que acabas de decir de no somos un producto terminado. No, ¿No? ¿Cuántas veces hemos oído, no, pues a estas alturas yo ya para qué? no. ¿No? Esto, bueno, para los niños, pero bueno, mis hijos ya tienen 20 y tantos años. ¿Ya qué puedo hacer, no? O yo misma, ¿qué puedo hacer por mí? ¿No? Nunca estamos ya con el sello de garantía, ¿no? Una vez me preguntaron, ¿hasta qué edad puedes cambiar? Y me acuerdo que yo respondí, hasta los 104 años. Y se voltearon y me dijeron, ¿por qué hasta los 104? Porque les narré una experiencia de haber apoyado a una persona de 104 años en un proceso sanador hermoso. Entonces, cuando me dicen, ¿hasta qué edad? Hasta 104. Cuando conozca a alguien de 110, elevaré mi... Hasta 110. Pero ahorita, 104. Y no saben el proceso de transformación a los 104 años Qué de edad. hermoso. Sí. Qué hermoso. Para ella y para su familia, Sí, supongo, sí. ¿no? Y las decisiones que tomó y cómo murió unos años después, porque fue una persona muy longeva, 2 años después, de verdad, esos últimos años de su vida hizo una transformación muy linda. Así es que tocaste un punto que a mí también me encantó, que es, de verdad, si tú quieres hacer algo, lo puedes hacer, que la edad no te limite, porque al final esa es una creencia que te está impidiendo ver la gran capacidad que tienes como ser humano. Y que además podríamos pensar, bueno, y así heredo a mis hijos, a los que vengan, un mundo mucho mejor, ¿no? Pero inclusive estos últimos años que pasó esta persona fueron los mejores quizá, ¿no? De sus 106 años. 106 años. Yo la conocí a los 104. Qué padre que puedas decir, bueno, también me regalé esto, ¿no? Sí. Esta paz, esta tranquilidad, Sí. o simplemente arreglar lo que estaba por ahí todavía fallando, ¿no? Sí. Porque además hoy vivimos más y eso hay que tomarlo en cuenta. Claro. Entonces, edades que antes parecían que te limitaban, hoy no. Hoy tenemos personas con longevidad muy alta y si tuvieron un estilo de vida saludable, además con buena calidad de vida. Wow. Sí, definitivamente la meta a seguir. Así es. Sí. Bueno, pero como te decía, pues, ¿cómo le pongo nombre a lo que estoy sintiendo, no? Si con trabajos puedo pensar si es enojo, si es alegría. Hay algo que desde que lo conocí, dije, qué maravilla el universo de emociones de Rafael Vizquerra, que pusieron en papel de una forma tangible, gráfica, todas las emociones. Si mal no recuerdo, son 107 emociones que están plasmadas ahí. Más o menos, y la reunión en constelaciones es literal un universo en el que tú puedes ver la constelación del amor, de la felicidad, de la ira, de la tristeza y cómo se ramifica en muchas más emociones, ¿no? Y que además están conectadas, como la ira se conecta a veces con la tristeza a través de ciertas emociones, la ansiedad, el estrés, etcétera. Y cómo ahí puedes decir, claro, lo que estoy sintiendo va por aquí, ¿no? Cómo transitar ese universo. A mí esa obra se me hace magistral. Sí. Creo que la capacidad que tuvieron de plasmarlo y de explicárnoslo a través de un universo se me hizo una idea brillante. Creo que es de los libros en lo personal que más han impactado en mi carrera profesional y en mi vida personal. Este universo justo te conecta con todo lo que puede surgir a partir de las básicas, estas emociones compuestas, complejas, que se van conectando entre ellas, porque además en la vida no siempre va solo con una.
como bien lo decías, se conectan. Puedes tener una más fuerte, con más intensidad, con menos intensidad, pero justo ver cómo queda plasmado nos da una de las claves que tú mencionas en el libro. Si tenemos más vocabulario emocional, más podemos describir lo que nos pasa. Claro. Si tú adquieres más conciencia de lo que te está pasando, lo reconoces y lo nombras, porque además reconocerlo no es que se sienta bonito o feo, se siente como se tiene que sentir, pero es a partir de reconocerlo y ponerle nombre y ubicarte en este universo de emociones que puedes decidir qué hacer con esto que estás sintiendo. Y ahí se activa la voluntad. Porque al final la emoción no va a ser ni buena ni mala, pero cuando tú la puedes ver en este universo y dices, claro, de esta tristeza también tuve esta parte de enojo, pero sentí impotencia por esto, y vas haciendo tu propio mapa, te va dando una claridad de la vida de hacia dónde moverte. Porque creo que algo que nos pasa a veces a los seres humanos al habernos desconectado de nosotros es que ya no tenemos esa brújula que te marca qué camino a seguir, porque nos vamos más mucho por un impulso, por una reacción, y justo todo este trabajo que está plasmado aquí en el libro nos permite tener esta ruta de camino, entender qué me está pasando. Este libro es una belleza porque además, no, estoy segura que a ti también te pasó, empiezas a leer emociones y dices, wow, No sabía que existía. wow, sí, porque se mencionan cientos de emociones que la verdad te permiten ampliar el vocabulario, y cuando le pones nombre a lo que te está pasando, una parte de ti se empieza a acomodar y empieza a entender y dice, ok, esto es. Y también te da una sensación de paz saber qué es lo que estás sintiendo. Ya no estás siendo víctima, sino estás siendo protagonista de tu sentir, y a partir de ahí encaminarte para poder encauzar tu conducta. Y que no es algo esotérico que quién sabe cómo me llegó, es algo que forma parte de tu integridad, ¿no? Como ser humano. Así como tienes manos, pies, te duele el estómago, igual tienes las emociones. Así es. Te componen, ¿no? Quisiera como detenernos un poquito en algo que menciona Rafael Vizquerra en ese libro que comentas sobre lo que está pasando con las nuevas generaciones y las pantallas. Sin afán de satanizar a la tecnología, porque finalmente bien utilizada es muy buena y por algo estamos aquí, ¿no? Ahora con un podcast y llegando a mucha gente, pero lo que pasa con la ira, ahí como involucrada con la tecnología, que nos pasa a los adultos también, pero a los niños y a los adolescentes que crecieron ya con estos aparatos en las manos, pasando 2 años o un poco más en pandemia, a través de una pantalla, tomando clase y muchas otras situaciones, cómo se eliminaron o se bloquearon ciertas emociones. Entonces nos sentimos muy valientes al hacer un comentario desde un celular, desde una computadora, y no pensamos en lo que la otra persona está sintiendo al momento de leerlo, ¿no? O también lo que sucede cuando tú, siendo experta, lo podrás explicar mejor, en la corteza prefrontal estamos desarrollando el raciocinio, la toma de decisiones cuando somos niños hasta cierta edad, y eso que están desarrollando los niños en ciertas edades, al momento de hacerlo desde una pantalla, se elimina, porque esto de estar platicando contigo, quizá discutiendo, hablando de algo, estoy modulando quizá mi forma de hablarte, porque estoy viendo tu reacción inmediata, ¿no? Si te estás enojando, si te estás poniendo triste, estás más contento. Entonces, en la discusión, pues voy, híjole, ya me pasé, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está ayudando esta que estamos desarrollando en el cerebro, pero los niños, los adolescentes han dejado de desarrollarlo, y lo toca Rafael Vizquerra en este libro y se me hace importantísimo. Es que es terrible, porque sin satanizarlo, como bien lo dijiste, pero mal manejado, te da un empoderamiento sin conexión humana. Así lo describo yo. Te empodera de manera inadecuada para decir lo que no dirías cara a cara, pero sin tomar en cuenta al otro. Es como si se lo dijeras a la pantalla, pero yo siempre digo, no se lo estás diciendo a una pantalla, porque va a llegar al corazón, al alma y al ser de otra persona. Así es. Pero como lo ven a través de algo tangible, que es un aparato, se perdió esa dimensión de que eso sí llega al corazón, no se queda ahí.
Y esta parte de no proporcionar las cosas es terrible. En la adolescencia, justo la corteza prefrontal está madurando. Le llaman cerebro ejecutivo justo porque ejecuta, discierne, planea, regula emociones, va midiendo, filtra, ordena, pero está madurando en la adolescencia. Si no tenemos un filtro para regular todo el acceso a la tecnología y esta corteza todavía no está madurando, lo va a hacer unos años después y lo va a hacer paulatinamente, si la persona o el adolescente puede emitir comentarios o escribir cosas que no están bien filtradas. Y además, al no tener, como bien lo dijiste, la mirada del otro, la respiración del otro, porque hoy se sabe desde las neurociencias y desde la teoría polivagal cómo estar con el otro hace la diferencia en la narrativa, en la modulación, en la dicción y en medir el impacto. Pero si no hay esa sintonía con el otro, porque estamos a través de un aparato y sin tener el tono, los mensajes que se transmiten pueden ser crueles, duros, y la percepción del otro es un ataque directo que deberíamos de poner muchísima atención porque este empoderamiento sin conexión está dañando mucho. Y a todos los niveles, ¿no? Así a todas las es. edades. Yo pongo como ejemplo siempre estos mails que mandamos como papás, ¿no? A la maestra de nuestro hijo, porque algo sucedió. Primero, invito a que veamos las dos versiones de la historia, ¿no? Tu hijo viene y te cuenta que pasó algo en el colegio y ¡qué barbaridad! Y tenemos el celular aquí, mando un mail, les digo yo mails incendiarios, ¿Sí? y enviar. Y ya después dices, creo que Sí. sí me pasé, Sí. ¿no? Creo que debía haber hecho una llamada antes para conocer exactamente qué había pasado, ¿no? Entonces es dar 2 pasitos atrás y pensar, la otra persona Sí. es otro ser humano que también se equivoca y que vamos a hablarlo, ¿no? Pero también tener conciencia de que nuestros hijos están creciendo sin esta empatía, Sí. ¿no? Hacia Sí. los demás. Muy bien, bueno, y esto tomando la empatía como base de lo que acabamos de platicar, vamos al segundo enfoque, que es la sintonización con Sí. los demás. Y que justo creo que es lo que adolecemos ahorita, ¿no? La falta de empatía en el mundo. Hace poco platicaba con un sacerdote y me decía, es que esta polarización que hay ahora en el mundo, tanto por un lado como para otro, no es más que falta de empatía. Falta de empatía por todos lados, hacia todos lados, ¿no? Y yo sé que esta parte para ti es fundamental, tanto la empatía como la compasión, que son las 2 palabras clave de este segundo enfoque. Y quisiera empezar con lo que yo llamé el SOS de la empatía, que son 3 puntos clarísimos que no se te pueden olvidar, que es no minimizar, no juzgar y no aleccionar. ¿Cómo podemos trabajar esto? Wow. Las 2 palabras me encantan y ahorita lo conectamos con el SOS, empatía y compasión. Para mí son las vacunas. Wow. Para mí, si inyectamos estas 2 cosas, la vida sería diferente. Esta secuencia que tú plasmaste en el libro es muy interesante porque justo si nos desconectamos de uno, ¿cómo vas a conectar con el otro? La empatía es este ejercicio de ponerte en el lugar del otro, pero no como romantizado, como muchas veces está. Ponerte en los zapatos del otro, ¿no? En el lugar, en los zapatos del otro, con esta conciencia de que la vida del otro es diferente, que sus circunstancias, que lo que está viviendo, que no tienes idea de lo que hay atrás de su historia. Tú solamente estás viendo a esa persona. A mí me encantaría que hubiera aquí una ventanita transparente para que supieras antecedentes, momento de vida, heridas de vida, situación económica, laboral, familiar, que tuviéramos esa ventanita y te aseguro que si pudiéramos ver a través de esto, nos trataríamos diferente, porque ahí activaríamos el SOS. Justo. Ahí lo activaríamos porque sabríamos que no tenemos la verdad absoluta y que es a partir de la empatía que puedes desarrollar, una vez que tome conciencia de ti, la manera en la que yo me dirija a ti va a ser diferente, que de eso hablaremos después. Pero ahorita me quiero quedar en esta primera parte. Si yo soy empático y puedo ver a través de esta ventana del alma, voy a poder ver que este ser humano
está teniendo una historia igual que yo y momentos en el presente igual que yo y situaciones particulares igual que yo. Y eso me va a preparar para poderme dirigir a él de una manera diferente, activando mi SOS. Y la compasión, yo la amo profundamente. La empatía es este ejercicio profundo de ponerte en el lugar, de ponerte los zapatos, de realmente ver al otro en su unicidad. Y la compasión da este pasito más allá, que es, ¿qué puedo hacer por ti? Lo que dice Daniel Wow. Goleman como preocupación empática. Así es. En otras palabras, es la compasión. Así es. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo juntos podemos hacer algo? Porque si no nos quedaríamos en esta mirada de, ay, sí, ya entendí al otro. No, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hablamos? ¿Hacia dónde nos movemos? Y la compasión todavía da un paso más allá. Si puedo hacer algo por ti, lo quiero hacer. Desde esta parte genuina, que es este sentido de contribución, esta preocupación real, auténtica, en donde me interesa el otro. Y esta parte de que el ser humano vuelva a mirarse, vuelva a conectarse y saber que yo puedo hacer algo por ti y tú por mí, creo que el mundo necesita esta vacuna de la compasión, que no nos quedemos solo en entendernos y en mirarnos, sino qué puedo hacer por ti. Y cuando tú contribuyes con algo en la vida de otra persona, no hay manera de que eso sea indiferente para ti. No hay manera. Hacer algo por el otro también te va a transformar. Pero tuvimos que partir de comprendernos a nosotros mismos. Claro. Yo ahí pondría, usando esta analogía que haces de la vacuna, que a veces hay algunos efectos secundarios de esta vacuna que no son precisamente los mejores. Sí. Y que podría llamarse soberbia. Ok. ¿No? El decir, pero ¿cómo si yo, con toda mi buena fe, traté de ayudarlo y me lo rechazó? O traté de decirle qué hacer y me dijo que no quería ayuda. Creo que también la compasión incluye esto de entender que tú buscaste ayudarlo, pero que la otra persona también tiene toda la libertad de decirte gracias ahorita, ¿no? O no ser darte la mejor respuesta, la que tú esperabas, y rechazarlo, ¿no? Y aún así quedarte tranquilo diciendo, hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y no pasa nada si el otro me dice, no, no quiero, o no estoy de acuerdo, o hace poco alguien me decía, pero es que, ¿qué pasa cuando tú quieres ayudar a alguien? Estás seguro que está en el error y aún así esa persona sigue firme en lo que piensa, ¿no? ¿Hasta dónde llega esa compasión? Yo siempre digo, la compasión siembra, somos sembradores. A lo mejor no nos toca ver el fruto. Exacto. A lo mejor no nos toca regar eso que sembramos, pero ya sembramos. Y yo siempre les digo a los seres humanos que la siembra vale la pena. Tú dijiste, tú aportaste, tú pusiste sobre la mesa, ya sembraste. Y ahí justo es cuando el ego se opaca. Cuando tienes esta conciencia de ser sembrador, es donde la soberbia y el ego, que los tenemos que ir domando, porque finalmente somos humanos, y saber, para mí, clave en la compasión es que no tenemos la verdad absoluta. Justo. Y creo que ir por la vida con el dedo de la verdad absoluta, señalando, marcando y diciendo las cosas desde ese lugar, se me hace muy arriesgado para este mundo y justo tiene que ver con esta polarización que nos está dañando. Porque a veces con buena intención, no niego que hay una buena intención, pero un muy mal manejo de esta buena intención, sí, la gente quiere imponer y no mira desde dónde el otro está tomando una decisión o haciendo algo. E independientemente de que sí va a haber personas que tienen la razón o tienen un punto de vista más válido, más acertado, creo que la compasión a lo que te lleva es saber qué puedo hacer por ti, sembrar y sobre todo para mí el cuidado en cómo te lo digo, cómo te lo transmito y que ya lo puse sobre ti. Y eso valió la pena. Y también en el otro lado, si alguien pone algo sobre mí, que yo tenga esta disposición de escucha, de apertura y de también mirar algo que el otro está viendo que a lo mejor yo no he visto. Porque si no se activan las defensas luego, los egos, y en lugar de ir construyendo esta parte de encuentro, vamos creando egos por separado que otra vez se desvinculan. Aquí algo que recordé con lo que acabas de decir de los egos, de que
se Inflan, activan los sí. egos, ¿no? Fito Strauch decía en una de sus entrevistas, en alguna de las miles de entrevistas que vi sobre el accidente de los Andes, que en este mundo, en esta sociedad, estamos tapados por estos egos, ¿no? En el momento en que quitas todos estos egos y te presentas como el ser humano que eres y el otro igual, entonces la cosa cambia. Y lo tenemos en el ADN, somos una persona buena, todos, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esta óptica, cambia, ¿no? Y justo lo que planteo también en el libro es los adultos de esta ecuación, que si hablamos de la formación de los niños y adolescentes que somos los padres de familia y los maestros, nos ponemos de acuerdo, esta cosa sería distinta, ¿no? Siento que vamos en el mismo barco, remando a lados distintos, ¿no? Con la mejor intención las dos partes, pero enfrentados, ¿no? Precisamente hablando de ego, ¿no? ¿Cómo va a venir a decir este profesor? ¿Cómo es mi hijo si en mi casa no es así? ¿No? O esto que me está diciendo no puede ser si yo sé perfectamente tal, o al revés. Ay, claro, este señor ya viene aquí a reclamar si supiera lo que pasa, o minimizando quizá lo que está viviendo una familia porque tiene cierto nivel económico o porque tiene cierta realidad o lo que sea, ¿no? Entonces, esto de bajar el ego, yo lo llamo bajar la guardia, ¿no? Bajemos la guardia todos. Hay que aceptar que todos tenemos errores, no hay familias perfectas, no hay escuelas perfectas, no hay hijos perfectos. Desde esa mirada, tengamos esta empatía, esta compasión hacia el otro y simplemente pongámonos de acuerdo, ¿no? Tenemos que llegar a acuerdos, a opiniones conjuntas para poder, ahora sí, en bien de la sociedad y en concreto, en directo de nuestros hijos o de las nuevas juventudes, sacar adelante a este mundo. Sí, esta belleza de pensar sistémicamente, justo de lo la que cual habla Peter hablaremos. Senge. No me adelanto, pero ya hablaremos de esto. Justo estás introduciendo este bellísimo concepto de que somos parte de algo más grande. Ahorita que decías que si todos los actores reconocemos nuestra parte, me vino a la mente algo que alguna vez escuché que me encanta: reconocer. Reconocer es tan importante que se escribe igual al derecho que al revés. Ay, no lo había visto. ¿A poco no está padrísimo? ¡Qué maravilla! Reconocer es tan importante que se escribe igual al derecho que al revés. ¡Guau! Creo que un regalo en la vida es que nosotros hayamos aprendido a reconocer y decir, sí me equivoqué o sí, también fue parte, y cómo lo reparo, cómo lo remedio. Creo que reconocer es algo que tendríamos que introducir en la vida, porque haría grandes diferencias. Cuando alguien reconoce, tú valoras mucho a esa persona. Si esa persona dice, no lo había visto así, gracias por decírmelo, voy a hacer algo para corregirlo, para remediarlo, son seres humanos que tienes en un concepto muy especial. Claro, reconocer en doble sentido, ¿no? Wow. Me encantó. O sea, Sí. yo reconozco, pero entiendo que tú me estás reconociendo. Pienso ahora en el ámbito laboral, ¿no? Jefes que me acuerdo con cariño, son jefes que han sido así. Así es. ¿No? Recuerdo el último jefe que tuve en una empresa transnacional, que es así. A la fecha tenemos una buena amistad de ese grupo de trabajo, que nos seguimos viendo ahora con hijos y todo. Y él era así de, entiendo qué está pasando contigo, tu situación en este momento, y lo valoro, y lo pongo en la mesa, ¿no? Lo reconozco, tal cual. Es bellísima la palabra. Es valiosísimo. Bellísima la palabra. Mira, y así se llama el libro además. Así es. Bien, pues ahora vamos al último enfoque, que creo que es, como dije al principio, la cerecita del pastel, porque con todo lo demás, si no lo ponemos en la sociedad, si no lo sembramos en la sociedad, estamos perdidos, ¿no? Que es comprensión del mundo, este sentido de comunidad que habla Peter Senge, de este entendimiento sistémico del mundo en el que vivimos, ¿no? Hace poco estuve en un foro muy grande alrededor de la salud mental y tengo grabada una imagen muy linda de un psiquiatra que dijo: lo que sana es el vínculo.
El vínculo. El vínculo. Un psiquiatra. Y dijo, en algunas personas los antidepresivos pueden ayudar, pero lo que sana es el vínculo, la red de apoyo, el saber que no estás solo. Y vamos a regresar a la matea, que es el afecto. Sí. A mí me encanta. Un bebé, tú le pones tu mano y te va a pescar el dedo. O sea, el bebé te va a pescar el dedo, te va a poner la manita en la cara. Somos seres humanos que necesitamos al otro. Si no nos damos cuenta de que somos 8,000 millones que habitamos el mismo barco que se llama planeta Tierra y no tomamos esta conciencia del otro, nos están pasando cosas feas. Pero podemos ver también lugares, escuelas, familias, donde es a través de saber que somos parte de algo más grande, donde lo que hagas o dejes de hacer sí va a impactar, que podemos empezar a hacer la gran diferencia. Y lo que plasmas de cómo tú, a través de este libro y toda la historia de los Andes, fue una muestra tangible de esto, que lo podemos llevar a 8,000 millones. Claro, claro. Bueno, ahí sí es mi obsesión, lo acepto. El accidente, bueno, la historia del accidente de los Andes ha sido un proceso de un poco más de un año, a partir de que estamos grabando esto, que han pasado millones de cosas fabulosas que ya en su momento iré compartiendo, pero el poder haber tenido la oportunidad de platicar con dos de ellos, con Álvaro Mangino, que hace unas semanas falleció, y con Fito Strauch, que lo tuvimos aquí en Puebla en una conferencia hermosa, junto con Esteban Kukurizka, el actor que lo interpretó en La Sociedad de la Nieve, y tener esta oportunidad maravillosa de platicar uno a uno con uno de los protagonistas de la historia fue un regalo hermoso, que también está plasmado en el libro. Muchas de las enseñanzas que he podido ver en esta historia. Pero antes de tocar el tema de La Sociedad de la Nieve, quisiera comentar algo que dice Peter Senge, que dice que hemos logrado vivir tantos años como especie precisamente por el pensamiento sistémico, por entender que todo lo que hacemos repercute de una u otra forma en el planeta. Ya olvídate de la gente que está junto a ti, en el planeta, y qué más que el cambio climático, que quizá ahorita no vamos a tocar, pero lo estamos viendo, ¿no? Todos los días, los cambios que está viendo en el mundo, lo que pasa aquí también tiene una repercusión en otros países. Ahora todo eso que está pasando con Estados Unidos, ¿no? En fin, claro que somos parte de un sistema, pero no es solamente el sistema de mi casa, de mi familia, el sistema de mi ciudad, es el sistema del mundo entero, ¿no? Y creo que cuando empecemos a plasmar la belleza y el impacto del pensamiento sistémico, los cambios se van a ver en la vida cotidiana. En una plaza comercial, si a mí se me cayó el refresco y yo lo limpio, ya ayudé a que la siguiente persona que va a ocupar esa mesa no se quede pegada en la mesa por el refresco. Sí. Si a mí se me cayó mi servilleta y recojo mi servilleta, si yo dejo mi silla metida, si en el cine yo llevo mi vaso de palomitas al bote de basura, si cierro la puerta si recojo algo, qué bello es pensar que las acciones no son indiferentes. Claro. Qué bello es pensar que cualquier cosa que tú hagas tiene un efecto en 8,000 millones, porque puedes ir sembrando eso. Si yo repito este ejemplo tan sencillo, en un centro comercial, mi mesa limpia, mi charola en su lugar, la persona que llega después, ya impactaste y ya sembraste en un baño público. Por favor. La llave, el papel, ¿cuántas cosas hacen la diferencia? Me acuerdo, alguna vez que me estacioné, y te das cuenta que estás invadiendo sin querer, usas 20 segundos de tu vida, pero te regresas a tu coche, te echas para atrás y te estacionas bien para respetar el cajón, porque si no ya luego todos están chuecos. Sí. Yo digo, ¿qué te quita? Son 30 segundos de tu vida, pero te regresas y te estacionas bien. Sí. Si te diste cuenta que lo invades, regrésate.
¿Cuántas personas no necesitan un lugar para una persona con discapacidad y lo usan? Qué bello es saber que tú puedes caminar 100 metros Sí. y que estás respetando ese lugar y que no necesitan que te pongan cadenas para que los respeten, porque se tendrían que respetar por sí mismos. Eso es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es la conciencia de que no estás solo y de que tú hagas, o de que lo que tú hagas o dejes de hacer no es indiferente a la humanidad. Y el ya tan trillado, pero muy cierto, el hoy por ti, mañana por mí. Sí. ¿No? Esto que dices de los lugares para personas con discapacidad es hoy, gracias a Dios, yo no lo necesito, ni nadie de mi familia, y yo puedo estacionarme unos metros adelante, ¿no? Pero no sé si el día de mañana alguien cercano o yo mismo necesito ese lugar y lo voy a querer, y lo voy a querer 100%. Así es. Y no quieres que tenga una cadena y que tengas que hablarle a alguien para que te quite la cadena y demostrar que lo necesitas. Sí. A mí cómo me da tristeza que tengan cadenas esos lugares, porque significa que la gente no los respeta. Claro, y que además esa gente precisamente necesita más el lugar libre, ¿no? Para no tener que bajar a alguien, a quitarle la cadena, en fin. Sí, definitivamente. Quiero poner un poquito de contexto de cómo llegó a este escrito La Sociedad de la Nieve, porque precisamente en este proceso que me acompañó Rosario Vega en este proceso de escritura, en un taller se llama La Casa del Escritor, y llegó un punto después de terminar el segundo enfoque que me bloqueé. No sabía cómo encontrar un ejemplo así de claro como habían sido tan fáciles hasta cierto punto los otros dos, que fuera sencillo explicar cómo era este pensamiento sistémico. Yo lo sentía de entrada, el término sistémico ya me suena a ingeniería industrial, ¿no? Entonces decía, ¿cómo le hago, no? Para bajarlo, Charo me dijo, suéltalo, va a llegar. Esto era diciembre del 2023, vacaciones, Navidad. Sí, me desconecté, dije, bueno, pues ya regresando después de todas las festividades, lo retomo. En la primera semana del 2024 se estrena La Sociedad de la Nieve en Netflix. La vimos mi esposo y yo, y dije, aquí está la respuesta. Es como cuando te estás bañando y te llega una idea sin estar pidiendo que te llegue. Así fue la película. Fue, claro, aquí está ese pensamiento sistémico que tanto estoy buscando, ¿no? Y a partir de ahí, pues queda claro que me obsesioné, empecé a buscar información, el algoritmo jugó a mi favor y encontré muchas entrevistas y entre todo esto un grupo en Facebook que se llama Reviven, que son pues fanáticos de la historia. Ahí pude conocer a gente y a partir de ahí después concluyó en poder organizar la conferencia de Fito y Esteban, que ya platiqué hace un momento, en junio del 2024 aquí en Puebla, y poder sacar lo más que pude todos los ejemplos que nos dan estas 16 personas. Bueno, fueron 45 en un inicio, porque cada uno de esos 45 seres humanos aportaron algo en mayor o menor medida para el éxito de tener hoy a 16 sobrevivientes con sus familias, ya con hijos, nietos. Qué mejor ejemplo y regalo nos pueden dar, ¿no? Entonces, por eso los pongo como el ejemplo de comprensión del mundo y de algo que llamo preocupación empática cotidiana. Esto tiene que ser de todos los días. El entender primero que yo tengo que estar bien, pero estar también con la antenita prendida, yo digo el Wi-Fi prendido, para ver qué necesita el de al lado, ¿no? Y por otro lado, no importa qué tanto, mucho o poco haga, esto va a tener un impacto positivo o negativo. Lo pongo en el libro. Daniel Fernández Strauch, uno de los sobrevivientes, decía que tenían como actividades o tareas asignadas y pues unas eran un poco más trascendentales que otras, fabricar agua, pues darle una palabra de aliento a alguien que estaba empezando a extrañar o así, ¿no? Y que nunca estaban como viendo quién hizo y quién no hizo, quién cumplió, quién no cumplió, pero de pronto en la noche alguien entraba y decía, oigan, les quiero decir que hoy lo que me tocaba no lo hice o no lo hice como debía, les ofrezco una disculpa y mañana lo voy a hacer mejor. Y nadie le había reclamado nada, ¿no? Pero tenían este entendimiento de que si yo no lo hago, estoy afectando al grupo y al éxito que es
volver con nuestras familias, ¿no? Así de importante era ese pensamiento sistémico que ahí tenían, que tenemos en el ADN, ¿no? Como dice Fito, pero que ellos salió, ¿no? Lo tenían a flor de piel en ese momento tan crítico, ¿no? A mí me encantó la pasión con la que lo plasmaste. Esto que tú llamas obsesión, yo la llamo pasión. Sí. Porque justo lograste transmitir que sí se puede. En una historia muy dura, pero esa historia aterrizada a la sociedad, ya no de la nieve, a la sociedad. Sociedad del llano, como ellos le dicen. Puede ser lo que haga la diferencia en el mundo. Necesitamos las dos cosas anteriores que platicamos, pero es el pensamiento sistémico, el saber que lo que tú tienes que hacer te toca a ti y que si cada ser humano se compromete a su parte, prevendríamos tantas cosas en este mundo. Habría tantas cosas que ya no serían tan críticas, tan caóticas, tan crueles, porque cada ser humano se haría responsable de su existencia. Me encanta pensar en un tren que tiene 2 rieles. No te olvides de ti y no te olvides del otro. Y así va la vida. En esta sociedad, la del llano, en esta sociedad tenemos 2 rieles. Atento a ti y atento al otro, para que la vida siga su cauce, si no se descarrila. No puedes estar en un tren con solo un riel. Y es el pensamiento sistémico, este otro riel, que nos permite avanzar hacia la construcción de una sociedad mejor, donde si todos los actores reconocen su parte y cada ser humano vamos haciendo lo que nos toca, sabiendo que lo tuyo no es indiferente, yo sí le apuesto a que podemos hacer un mundo mejor. Y es a partir de libros como el tuyo, de reconocernos en el otro, que podemos encontrar comos tangibles para empezarlo a hacer. Muchas gracias. Ya para concluir, ¿ya viste la película? Sí, claro. Bueno, si no, es la tarea, si no la han visto, tienen que verla. Sí. Siempre les digo, cuando me preguntan sobre la película y cómo lo puse en el libro, les digo, mira, la primera tarea es, si no has visto la película, la tienes que ver. Y si ya la viste, vuélvela a ver. Vuélvela a ver, gracias a Dios la tenemos en Netflix, Sí. ¿no? Vuélvela a ver, pero ahora con esta óptica, Sí. ¿no? Sí, claro, es un momento, es un evento duro, es difícil de pronto verlo, ¿no? Entender qué pasó, pero si lo ves desde esta óptica de cómo se organizaron como sociedad, como esta microsociedad, cómo fueron tomando decisiones en conjunto, en fin, te cambia la perspectiva. Yo digo que la Sociedad de la Nieve tiene muchas aristas desde donde se puede pues analizar, reflexionar, pero si lo pensamos desde este pensamiento sistémico, tiene una cantidad de enseñanzas espectaculares. Pero a ti, Amalia, ¿qué enseñanzas podrías decir que podrías tú rescatar de la historia de los Andes? ¡Wow! Muchas. Déjame resumir. ¿Con qué me quedaría de todas las enseñanzas? Con la esperanza. A mí me encanta la esperanza. Saber estar en la espera. Saber ser y estar mientras esperas. Esta esperanza te hace conectarte con la paciencia, con no perder esa luz y con saber que aunque haya momentos oscuros, justo el pensamiento sistémico los mantuvo vivos con esta esperanza. Esperaron, fueron días difíciles, pero esa luz se encendió. Aunque hubo momentos de desesperación y de desesperanza, pero volvió a haber esa. Me quedo con la esperanza de una sociedad mejor, me quedo con la esperanza de que podemos empezar a hacer las cosas diferentes, me quedo con la esperanza de sembrar, me quedo con la esperanza en las familias, en las escuelas y en el reconocer cada una su labor, porque es a partir de eso que sí podemos hacer una sociedad. Muy bien, muchas gracias, Amalia. Quisiera cerrar con una reflexión que la pongo en la mesa y me gustaría dejarla para la gente que nos está viendo y escuchando, con algo que dijo Antonio Vicentín, uno de los sobrevivientes de los Andes, que algo que los salvó, que los ayudó, es que tenían el mismo tipo de moneda en cuanto a valores, a educación, a formación, a familias, eran muy similares. Mi reflexión es,
¿será que hoy nuestra sociedad, nuestras familias con las que convivimos, tendremos el mismo tipo de moneda? Y si no, ¿qué tenemos que hacer para tener el mismo tipo de moneda? Qué hermosa reflexión, ¿no? Una tarea para pensar Sí. y para ver los tipos de cambio para que podamos unificar estas monedas. Así es. Muchas gracias, Amalia. Gracias por estar con nosotros hoy en este primer capítulo como la madrina de oro de este podcast. Gracias por estar aquí. Encantada y gracias a ti por lo que se va a sembrar a partir de este libro. Gracias. Y pues no quiero despedirme sin nuevamente agradecer a Jessica Wolinski, que es una persona con la que podríamos también acercarnos si estás interesado en profundizar en este tipo de temas, en tener algo personal o familiar con tus hijos en cuanto a psicoterapia y desarrollo humano. Nuevamente estaremos compartiendo sus contactos. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.